¿Cómo les ha ido con los talleres? ¿Bien? Está como más reducido el grupo. ¿Perdón? Bien, bien, pero hola instructor, buenas noches. Buenas noches, señorita May. Bien, con los talleres bien, pero no he enviado el segundo trabajo. Lo envío hoy. Creo que hasta ayer era el plazo o es hasta hoy. Hace hasta ayer, pero siempre los dejo abiertos hasta el último día, así que no hay Ay, problema. bueno, gracias. Dios le bendiga, gracias. No, no Pero soy tan estricto. muy interesante todo el material que nos envía para apoyarnos. Súper, súper, muy bueno ese material. Sino que yo trato de ampliarlo más en clases y se han dado cuenta que yo meto muchísimo más cosas de lo que piden realmente. La idea es ampliarle el conocimiento a todos. No, y lo más importante es pues el aprendiz o el que esté en formación, pues si le interesa, pues busca, investigamos, bueno, cosas así. Es también importante. Bueno, la clase de hoy es realmente muy corta. El gran problema que se tiene ahorita con respecto al manejo de la corriente eléctrica eh, con las guías que nos dan ahorita. Entonces estamos en la guía 3. Eh, en la guía 3 o en la actividad 3 de esta semana, nosotros vamos a hablar con lo que es la parte de factor de potencia y Así. taller de potencia y consumo de corriente como tal. Y explicarles, es que es un poquito complicado y realmente como darles el contexto, sino lo va a hacer lo más sencillo posible. Ujú. Y la idea es que cuando nosotros hablamos del factor de potencia, es como la relación que hay entre la energía que se le da, energía eléctrica a un elemento y el consumo real del mismo. ¿Mm? Entonces, nosotros recordamos que en las clases pasadas estábamos viendo que a partir de una pila, ¿cierto? Nosotros generábamos un campo eléctrico, pero esta es la esencia de todos los todo el funcionamiento de cualquier cosa que utilicemos. Es decir, todo lo que corresponde a la potencia. Si yo, en este caso reemplazara la batería como tal, ay, se me fue. La batería como tal, eh, por ejemplo, a 110 voltios, accionamos el switch y generamos un campo magnético y creamos un gran electroimán. Olvídenos de las bobinas, de todo el aparato como tal, sino que lo que yo voy a hacer hincapié en esta clase es que al generar una carga acá, o sea, generarle una carga, genera un campo magnético y cumple su cometido, sí, pero el gran problema que tiene es que dentro de la generación de la misma carga existe un consumo o un desperdicio de energía que está por fuera del mismo sistema. Es decir, internamente pasa por acá y en las mismas bobinas tenemos resistencia. Dentro del mismo par de transmisión del cable vamos a tener corrientes parásitas de tal forma que nos baja el consumo, aunque no está dentro del consumo, simplemente se come la energía, por decirlo así. El mismo campo magnético que genera el motor o la bobina o lo que estemos aplicando, siempre nos va a generar una corriente de tal forma que nosotros tenemos un desperdicio de energía como tal dentro del circuito. Sí, entonces, dentro de ese contexto que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta pues la definición de,
y clasificación de máquinas eléctricas rotativas, el factor de potencia, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces, la idea es comprender un poquito la representación geométrica del factor de potencia y las consecuencias de un bajo factor de potencia y los efectos de corregir el factor de potencia. Entonces, la idea es, por ejemplo, que realmente que cuando nosotros trabajamos con motores, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, como se mencionaba antes, lo que es la potencia activa, que significa la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un circuito en el cual nosotros tenemos una carga eléctrica, va hacia el motor, va como tal eh, la parte de la máquina eléctrica como tal y nos generamos una energía mecánica. Lo mismo de la energía mecánica en los generadores pasa a la máquina eléctrica y de la máquina del generador pasa a la energía como tal. Entonces, todo esto no es perfecto, simplemente al transformar la energía, pues nosotros tenemos unas pequeñas pérdidas, ¿cierto? Y igualmente se supondría que nosotros tendríamos una conservación de energía, pues realmente, pues estable cuando se maneja este tipo de conversión, pero eso no existe. Pues sí existe la conservación de energía, pero siempre hay pérdidas entre la generación de energía eléctrica como tal, ¿cierto? Desde la parte del generador, ¿cierto? Hacia el uso y del uso, o sea, de la energía que se obtiene, cómo iría hacia el motor y cómo funcionaría. Entonces, ya como empezando a definir un poquito, y ahorita vuelvo a retomar el tema. eh, Ahí existe y pues tanto la definición y clasificación de máquinas rotativas. Entonces hay unas que son los generadores. Generalmente los generadores los han visto ustedes y los ven todos los días cuando prenden el carro. Ustedes tienen un alternador, ¿cierto? Que es una especie de generador, que es un motor. Esencialmente es un motor que genera un par de tal forma que genera un campo magnético y este a su vez genera una corriente que va directamente a cargar la batería del carro. Otros usos pues ya los hemos hablado anteriormente que son los generadores y las plantas hidroeléctricas o termoeléctricas pues para generar electricidad aquí en Colombia. Entonces, como hablamos de los generadores, pues eso transforma la energía mecánica en energía eléctrica como tal y los motores pues transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Pues ustedes pueden ver acá un poquito de controles. Venga, miramos acá. Aunque me voy a salir un poquito del tema. Que, por ejemplo, que nosotros tenemos diferentes tipos de motores, ¿cierto? Los motores como tal son los generadores que estábamos hablando, que son los dínamos con excitación independiente en corriente continua en serie de efecto Shunt o derivación compound. Y a corriente alterna, pues monofásicos, trifásicos, polos lisos y polos salientes. Esto, lo que estoy mostrando acá, son la parte de generadores como tal. Y los motores están con excitación independiente, serie, Shunt y derivación y compound. Los monofásicos, polifásicos y universales. Dentro de los monofásicos hay motores de inducción, sincrónico, de jaula de ardilla, generalmente las dicen así. De fase partida con condensadores, espila de sombra, de repulsión, este no lo he visto, no lo conozco. Eh, Motor de vanado con repulsión, que son los más conocidos. De repulsión con arranque y repulsión inducción, ¿cierto? Y obviamente hay sincrónicos de histéresis, reductancia
imán permanente. Aquí faltan otros motores, pero no, ya son como de control industrial, que son los paso a paso, los servos, que son de precisión industrial y se utilizan para, sí, dígame, don Nelson. Profe, inquietud, porque estamos Sí, de los motores. sí, no lo escucho bien. Sí. ¿No me escucha? Sí, lo escucho por allá lejos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ok. El micrófono. Con respecto a los motores y a los generadores, quería hacerle la pregunta, porque ahí dice que el generador recibe la energía mecánica y la transforma en energía eléctrica, y el motor es a la inversa, recibe la energía eléctrica y la transforma en mecánica. Entonces la pregunta es, si yo cogiera un motor cualquiera, para poner un ejemplo, el de un ventilador, y lo pongo a la inversa, o sea, que funcione la aspa, ¿él lograría generar electricidad o no? ¿O ellos tienen Sí, algún proceso claro. diferente? Ahí está, usted puede coger un motor de un juguete y lo ponen de un ventilador, que por ahí los he visto hasta en TikTok. Usted pone un ventilador, un motor de esos de juguete, le pone una aspa para que coja el viento y se empiece a mover. Y a partir de eso genera una corriente, un voltaje muy pequeño, pero es lo suficientemente capaz para prender un LED como tal. Ok. Entonces, sí, sí, sí puede generarse, pero no de manera eficiente. Eso sí valga la aclaración, ¿no? Un generador Esa- está hecho para generar energía eficientemente con respecto a la parte mecánica. Un motor puede generar energía, pero no tan eficientemente como un generador como tal. para que Sí, diga. llegara a ser eficiente, ¿habría que hacerle algún ajuste, no? ¿O sencillamente no sirven para eso? No, o sea, digamos, pues estimo yo que, por ejemplo, eh, un generador, digamos, generara un 90% de eficiencia de la relación mecánica-electricidad, pero un motor realmente, yo pensaría que por ahí un 70 o un 60% o menos de porcentaje de generación de energía. Ah, ok, listo, gracias, profe. Entonces, la idea general es, pues aquí hay un material adicional que está dentro de la misma presentación. Eh, este es el motor como tal. Dentro del motor nosotros podemos encontrar muchos pares de bobinados, ¿cierto? Y obviamente nosotros tenemos lo que es la parte del estator, pero no lo veo acá. Se me perdió. El inductor sí, la pieza del polo, núcleo, el devanado inductor, expansión polar, pieza polar, núcleo, devanado de núcleo. Entonces, este es el inducción. Generalmente aquí ahí está la parte de donde van Dios mío, las escobillas. Y, y aquí está el centro como tal. Dentro de de esta parte gris vamos a encontrar un inducido, es decir, una serie de bobinas que están de A5, de A10, hasta de 30 grados, 20 grados, depende del tipo de motor y el uso industrial que se le dé. ¿Cierto? Y igualmente, pues, una que está dentro y otras bobinas que se encuentran por fuera que generan otro campo magnético. Al hacer esto, entonces, nosotros tenemos unas bobinas que están externas, unas que están internas, ¿cierto? Y a partir del campo magnético que se generen las bobinas internas, y con las externas y las bobinas internas, vamos a generar un par del motor. Es un poquito complicado porque depende del ángulo en que esté para que se preste, genere el campo suficiente para que al enderezarse el campo magnético de la parte del inducido o rotor, cambie y se alinee con el siguiente. Entonces, está presto para que el ángulo que se genere suelte, por decirlo así, o cambie el ángulo con las escobillas a la siguiente.
¿Sí me entiendes? Entonces está rotado, de tal forma que cuando trata de alinearse la primera con la segunda, empieza a generar el movimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces trata de alcanzar en la posición correcta y al hacer eso, lo que está haciendo es empezar a generar el motor. Ese es como la explicación básica de cómo funciona el motor como tal. Eh, entonces, como les dije, pues cada una de estas ranuras que vemos aquí es cada bobina que está organizada dentro del centro del inducido para que cada vez que gire, entonces se va organizando el campo magnético dentro del motor y a la vez va empezando a generar el movimiento. Esto es un poquito complicado y me gustaría que lo repasaran. Es un poquito largo de explicar, pero en general lo que estoy explicando es esto. Es decir, cuando nosotros, ya lo pongo aquí que este está mucho más claro, no voy a explicar las funciones como tal, sino esto lo que me interesaba, que es lo que estaba tratando de buscar yo. Imagínense que solamente aquí tenemos un bobinado dentro del motor como tal. Entonces, cuando yo genero el campo, él simplemente trata de buscar la posición, ¿cierto? Entonces, digamos que este sería el polo norte y el polo sur. Entonces, él da el giro y se alinea con el campo que estamos generando en la parte externa del motor como tal. Entonces, gira. Pero a su vez, cuando gira, entonces aquí internamente cambia el sentido, ¿sí? Entonces, el que está aquí sur-norte, entonces queda alineado, pero aquí cuando gira, cambia el sentido y él vuelve a la posición original, gira unos grados y después vuelve el mismo circuito a cambiar el sentido para alinearse y vuelve y gira. Entonces él empieza a buscar, como por decir, la posición correcta del eje con respecto al campo que se genera y ese genera el movimiento como tal. Estaba por ahí buscando, era como una explicación como más visual para que ustedes lo vieran, pero no tuve la suerte de encontrarlo, como para que lo tengan presente, el funcionamiento del motor como tal. Ya cambiando el tema, entonces empezamos con lo que es la parte del factor de potencia. Y este factor de potencia es como la relación que hay entre lo que nosotros utilizamos de energía y la relación de si efectivamente la energía es consumida por el mismo circuito. Entonces, aquí lo explican de que definir la potencia con la energía desarrollada o consumida en una unidad de tiempo y expresada en una fórmula como tal. Entonces, la potencia es igual, ¿cierto? A la energía consumida en una fracción de tiempo. Entonces, estamos hablando de la potencia como tal, ya explico cómo es el factor de potencia. Entonces, la potencia es igual a la energía consumida con respecto a un factor de tiempo, a un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, ya hablando del factor de potencia como tal, el factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente como tal. Entonces, hay tres tipos de potencia. La potencia activa es la que realmente se consume el sistema. La otra es la activa es, entonces son los diferentes dispositivos eléctricos que convierten la energía en otras formas de energía, como mecánica, lumínica, térmica, química, entre otras. La potencia reactiva son lo que hace el funcionamiento de los motores, transformadores y generar todos los dispositivos eléctricos que hacen el uso de efecto de campo electromagnético y que requieren potencia activa para efectuar el trabajo útil como tal. Y la potencia aparente es aquella que resulta de considerar la atención aplicada al consumo de la corriente que está demandada y esta potencia es expresada en voltiamperios. En otras palabras, es la suma algebraica de la potencia. Entonces, ya teniendo lo que es la definición de la potencia activa como tal,
Entonces es el consumo como tal. La potencia aparente es lo que se supone que consume cada uno de los componentes que estamos utilizando, ¿cierto? Bajo demanda. Y al hacer esto, nosotros empezamos a calcular como tal, pues el consumo como tal de la carga. Entonces tenemos la potencia total, la potencia, ¿cuál es? La potencia que aparente, ¿cierto? Y a su vez esto es igual al coseno de phi, ¿cierto? El coseno de phi, ¿qué es? Pues realmente es la representación, el factor de potencia como tal. Es decir, si la relación entre los dos es de 0.8, nosotros podremos decir y podemos calcular por geometría cuál es el ángulo que nosotros tenemos, ¿cierto? Con respecto al factor de potencia aplicando el anticoseno el anticoseno de el anticoseno de la respuesta para establecer cuál es el ángulo que nosotros necesitamos. Voy a explicarlo de otra forma, como para que lo vean. Entonces, este factor, denme un ratico y yo voy a explicarlo de una forma más sencilla. Dejémoslo esto en veremos. Y explico para que no se pierdan tanto para calcular este tipo de factor de potencia. Entonces vamos a dejarlo ahí como en pendiente. Entonces, ¿qué quiere decir este factor de potencia? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta qué es el factor de potencia. Dijimos que es que lo que consume el motor, ¿cierto? Digamos que digamos que le damos un amperio al motor, de ese amperio, el 0.9 amperios se los consume el motor y nosotros tenemos una pérdida, por decirlo así, de aproximadamente 0.1 amperio de consumo, ¿cierto? O sea, un vatio, ¿cierto? Que nosotros tenemos la pérdida como tal. Y entonces, ese tipo de desfase que nosotros tenemos que mirar cuál es el factor de potencia y al generar el factor de potencia, es necesario nosotros calcular qué tipo de modificaciones tenemos que hacer en el circuito para establecer de qué forma podemos corregir la pérdida de factor de potencia para mejorar el circuito. ¿Por qué lo insisto tanto, doy tanta insistencia en esa corrección? Porque eso es castigado por las empresas eléctricas si nosotros no podemos corregir ese tipo de falencias. Lo que hace es que los consumos de tanto de la maquinaria, de los dispositivos que utilicemos, eh, de los motores, lo que es de alto consumo, se nos dispare como tal el consumo tanto en la empresa como en el hogar de los motores que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar de qué forma podemos mejorar el factor de potencia en cada uno de los mecanismos que utilicemos en la parte industrial como tal. Estoy bien, pensé que se me olvidó. Entonces, si el factor de potencia es alto, pues tenemos un problema que empieza a subir el consumo de corriente como tal. Empieza a generar pérdidas de los conductores como tal, sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución dentro de la misma instalación que nosotros digamos, el incremento de las caídas de voltaje, sí, porque nosotros tenemos una corriente estable, un voltaje estable de 110 y como aumenta tanto o baja el consumo en un instante del tiempo del motor, nosotros tenemos que mirar de qué forma podemos aumentar esas caídas y esas subidas de tensión al arranque o al mejorar el par de arranque de los motores o el funcionamiento del mismo de los motores para que ese salto no sea tan grande y no sobrecargue toda la línea de distribución y las líneas eléctricas que están utilizando pues los equipos eléctricos que estemos manejando.
Entonces, por ende, se nos va a incrementar la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. Entonces, lo bueno es que pues el incremento de vida útil de los equipos y la reducción de costo para la facturación. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? En el cual nosotros nos piden que calcule el factor de potencia de un motor de 1800 vatios y ustedes dirán, pues generalmente los motores, placa. Es que no debía haber tenido listo. Mira, aquí hay una. A ver. Sí, ahora sí entienden qué significa el coseno de phi, ¿no? Sí lo ven acá, mírenlo. Entonces, este es el factor de potencia, entonces funciona a 50 Hz, a 1420 revoluciones por minuto, a 230 voltios, un consumo de 2.2 kilovatios, ¿cierto? Y a 8.38 amperios. Si están empezando a traducir, ¿se entiende más o menos en qué estamos nosotros? Entonces, esto es una tabla, todos los motores lo traen. Si no trae, pues les recomendaría que la buscaran porque a veces por desconocimiento estamos sobrecargando los motores o estamos utilizando un motor que no es acorde a lo que nosotros necesitamos aplicar. Entonces aquí está para Colombia, no funciona a 50 Hz, funciona a 60 Hz. Entonces vamos a leerlo para Colombia, es de 60 Hz a 1700 revoluciones por minuto a 480 voltios, o sea que esto es trifásica, a 2.68 kilovatios, 4.84 amperios, a 460 voltios, 2.64 vatios. Y la última es lo mismo, 440 voltios, 2.64 kilovatios a 4.66 amperios. 1, 2 y 3. Y aquí están las tres líneas trifásicas, el consumo de cada uno en voltajes y a qué frecuencia van. Estos son el arranque en triángulo. Ahí no se alcanza a ver. El arranque en triángulo es a 220, 220, 230 voltios. Y en Y, o sea, la conexión en Y es de 300 a 400 voltios, pero no alcanzo a ver, a 60 Hz. Y bueno, es que no alcanzo a ver acá. Este es el primero, la segunda es de 253, no alcanzo a ver realmente lo que dice acá porque el aviso no me deja ver. Y si lo amplío, de pronto me manda a otra página que la vista está muy buena. Pero esta es la configuración de arranque de las bobinas del motor como tal. ¿Cierto? Entonces, esta es como se lee las placas de un motor de centro de aluminio de 3 fases de inducción del motor como tal. Y pues esto es como una explicación práctica de pues, de un motor como tal. Entonces, esto es como general. Generalmente estas tablas no vienen así, vienen de muchas formas, pero esencialmente la información que vienen es la misma. Sí, vienen de diferente orden, pero la información que contiene siempre es la misma. Dentro de esto, ahora se me perdió. Voy acá. Entonces, estábamos hablando de la placa, ¿no? Que es de 1800 vatios en potencia. Acuérdese que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Es decir, que si nosotros lo dimos por 120 voltios, nos daría un aproximado, no es literalmente lineal, pues sería 1800 sobre 120 voltios y nos daría el consumo de amperaje como tal, general,
como para tener en cuenta a la hora de tener, de montar el cableado como tal, porque a veces sube mucho y la gente utiliza, por ejemplo, un calibre 12, entonces si no calculan bien la potencia del motor, a la hora de realizar la conexión, pues se nos va a recalentar toda la línea eléctrica como tal. Entonces, y una potencia aparente de 2400, 2040 voltiamperios, ¿cierto? Ese. Y también calcule el ángulo de fase entre el voltaje de línea y la corriente de línea. Entonces, el factor de potencia es igual, ¿cierto? Como tal, a 1800 sobre 2040. Acuérdese que vatios y voltiamperios es lo mismo. O sea, vatios es voltaje por corriente y voltiamperios es voltaje por corriente. No se les olvide. Entonces, por eso podemos hacer la operación acá de 1800 sobre 2040 y a la vez nos da 2.88. Entonces, al aplicar, ¿cierto? Un anticoseno, o sea, coseno a la menos 1 de teta de 0.82 nos da el ángulo como tal y esto sería igual a 28.1 grados, que sería el ángulo, ¿cierto? De la fase del voltaje de línea y del voltaje y la corriente de línea como tal. Entonces aquí nosotros tenemos otro ejemplo, que es un motor monofásico que absorbe una corriente de 5 amperios de una línea de 120 voltios a 60 Hz. Entonces calculamos el factor de potencia activa del motor y el factor de potencia reactiva suministrada por la línea. Entonces aquí hacemos lo mismo, que decimos que eh, calculamos el amperaje como tal. Entonces decimos que 120 voltios por 5 amperios nos da 600 voltiamperios, o sea, 200 vatios. Igualmente al realizar esto, pues calculamos de 600 por 0.65, ¿cierto? Que es el estándar de el 65%, ¿sí? Que es el factor de potencia y nos da aproximadamente 390 vatios. Y la potencia reactiva del motor esta es una fórmula. Entonces, esto es igual a los 600, ¿cierto? Que nosotros ya tenemos, ¿cierto? Que equivale a los 600, ¿qué? Amperios al cuadrado menos los 390 vatios la raíz como tal y nos da la potencia reactiva, es decir, el QM de 456 voltiamperios, pero reactivos, por eso se llama bar. Sí, entonces esto es como en la muestra del taller, pero yo les tengo un regalito acá. Y entonces ya habíamos hablado de la potencia activa, reactiva. Eso es como un resumen que yo a veces hago, que a veces se le pasa a uno. Entonces empieza uno, yo utilizo mucho el WhatsApp para hablar. Yo casi no escribo. Entonces utilizo software para escribir, por eso me rinde tanto. Pero ustedes mismos han visto en el WhatsApp, ¿no? Que contesto muy rápido y mucho texto porque yo utilizo software para escribir, no escribo tanto con teclado. Bueno, entonces la idea es que ustedes ya empiezan a manejar lo que es el factor de potencia que hemos explicado y igualmente las soluciones para corregir eh, el factor de potencia, como les decía, es la instalación de capacitores. Entonces, ¿qué hacen los capacitores? Los capacitores lo que hacen, y explicábamos en la clase pasada, es que absorben o almacenan en un instante de tiempo energía, es decir, que actúan como generadores. Si ellos almacenan la energía a un instante de tiempo y después la regresan al sistema, y esto lo que hace es que al conectarse en paralelo, las cargas inductivas que lo tienen, pues generan localmente en un instante de tiempo la suficiente potencia para compensar la falta de potencia en un instante de tiempo.
y para absorber la potencia excesiva en un instante de tiempo. Entonces, lo que hace es que al generar eso, pues evita una sobrecarga en la línea como tal, ¿cierto? Es decir, no devuelve la línea ni pide más, ni pide más voltaje, ni eso devuelve ni genera errores de carga en toda la zona, en todo el circuito, sobre la generación de la misma energía. Entonces, no genera esos picos de voltaje que generalmente dañan este tipo, como esta pantalla. Y, eh, los picos de voltaje dentro de la misma red eléctrica como tal. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del factor de potencia? La reducción de los costos, la mayor capacidad de distribución, mejora de regulación de voltaje y la reducción de pérdidas eléctricas como tal. Entonces, este ejercicio que ustedes ven acá, ¿cierto? Me puse a mirarlo. Aquí hay un pedazo que yo lo organizo. Entonces, lo que hice yo fue, eh, ¿cómo les parece? Dígame, don John, ¿qué pasó? Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Una, tenía una pregunta con lo de los capacitores. Sí. Si solamente se utilizan en motores monofásicos o también los trifásicos, porque pues yo la mayoría de veces nunca he visto los capacitores en motores trifásicos. Entonces, mi pregunta es si solamente se utiliza para los monofásicos o hay alguna aplicación en los trifásicos. A ver, voy a ser un poquito racista, pero eléctricamente hablando. ¿Ustedes han visto unos condensadores blancos en un motor trifásico? Yo no, la verdad no. Y hay unos condensadores negros que en los motores trifásicos. A ver, les explico. Depende de la configuración del motor, nosotros podemos instalar un condensador blanco, generalmente es de color blanco, que inicia el par motor en el arranque de un motor trifásico. Y hay un motor y un condensador negro que tiene un circuito interno que cuando arranca el motor, o sea, cuando necesita soltar el motor, ¿cierto? Entonces lo que hace es desconectarse. Entonces, el condensador blanco es para arranque y el otro es para, como tal, soltar la que, como tal, el circuito. Entonces, uno es para arranque, ¿cierto? Y el otro es para desconectarse del motor. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso es lo que hace es, por ejemplo, eh, iniciar la protección de armónicos dentro de la línea, ¿cierto? Y evitar sobretensiones de la red. Entonces, generalmente se utiliza ya internamente el blanco es para arranque, el otro es para parada del mismo motor como tal. Entonces, la idea es que ese tipo de condensadores se utiliza para eso. No son muy comunes porque generalmente esos dos condensadores se utilizan cuando les falta una fase para compensar la falta de la fase para un motor trifásico como tal. ¿Sí me van a entender? Es decir, en resumen, eh, digamos que yo tengo un sistema monofásico para arrancar un motor trifásico. Entonces, ¿qué hago? Me toca conseguir mis dos condensadores, uno blanco y uno negro, y en teoría simular que la línea que estamos utilizando es trifásica, a pesar de que estamos conectándola a una bifásica, porque dentro de la caja del motor, si se acuerdan donde dan la parte de las bobinas, nosotros montamos los dos condensadores para simular, entre comillas, la tercera fase y poder arrancar el motor en una línea bifásica. ¿Sí me va a entender? Entonces, para eso sí se utilizan los condensadores en un motor trifásico. Pero el resto no, porque generalmente uno va a la caja y busca las tres fases y de ahí saca las líneas
para conectar, por ejemplo, en un hogar común y corriente, la trifásica en un motor trifásico, ¿no? Si me va a entender, ¿no? ¿Aló? Sí, profe, ya, Sí, sí. ya, ya la cogió, sí. Entonces, por eso sí se Sí, utilizan los condensadores, pero de otra forma muy diferente. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? sí, Sí, profe, sí. señor, yo lo... Este es mi regalo de despedida como para que le rinda a ustedes. Esto es como el soplete que me gusta a mí. Eh, Después se van a dar cuenta que es lo que escribí al frente. Entonces acá hay una cosa, una generalidad que encontré. Generalmente hay tipos de placas de los motores que son tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Entonces las placas A son para un caballo que funcionan a 110, a 115, a 230 voltios y generalmente son de consumo bajo. Placas B son mayores a 10 caballos de fuerza. Placas C son de 50 caballos de fuerza. Placa D de 100 caballos de fuerza. Y placa es de 50 caballos de fuerza, que funciona a 2300 voltios o 4160 voltios. Estos son altísimos, pues tienen altísimo nivel de eficiencia, pero en mi experiencia no me gusta trabajar con ellos y son bastante, los circuitos que se utilizan para el control de este tipo de motores son bastante peligrosos, pero es bueno saberlo. Generalmente ustedes van a encontrar en la industria hasta 100 caballos de fuerza y esto que es bastante grande, pero ya de 500 para arriba tienen demasiado problemas con respecto al cálculo, manejos para ingenieros eléctricos como tal, o para el arranque de ese tipo de motores. Entonces, eso es como mi regalo. Eh, Les voy a decir que esta es como la solución de la guía. Si no se han dado cuenta. Esta es la guía ya solucionada para que ustedes vean el video y se acuerden de mí y como para pues ayudarlos. La idea es que ustedes no se, no se, no se dediquen a desarrollar el ejercicio, sino complementen más con respecto a coger una placa de un motor o busquen en internet cualquier motor con placa y empiezan a entender cómo ustedes podrían montar este motor como tal en su proyecto. Esa es la tarea que realmente me interesaría que hicieran investigar un motor, mirar la placa y empezar a mirar cuál es cuál es el factor de potencia del motor y cómo lo aplicarían en su proyecto como tal. Esto es pues en general todo lo que pues quería mostrarles el día de hoy. Dentro del curso, aquí vamos a encontrar la guía de aprendizajes. Es que no me... Ah, mírela. Van a encontrar que casualmente son las mismas. Pues están tergiversadas un poquito, pero prácticamente son iguales. La explicación de las placas A, B, C y D. Lo que les mostré, aquí explicadito. Cuánto amperaje, decir que las placas son completamente diferentes, pero la información que se tiene eh, es, es que es la misma, simplemente cambia como el diseño, pero la estructura es la misma. Y la idea es que ustedes pues desarrollen esta actividad y me la suban o me la suban a la plataforma de aquí al 28. Ya sería, esta es la tercera clase para que pues estemos al día como tal de las actividades. No sé si tienen alguna duda sobre la clase de hoy. Traté de ampliarlo si se dieron cuenta que el material es bastante corto con respecto a la actividad 3, pero les amplié lo máximo que pude el tema porque yo iba a explicar, es que encontré dentro de los mismos materiales, a ver un segundo, eso es por aquí.
Si ustedes quieren ampliar un poquito más el tema, van a encontrar acá, y esto es por ingeniería, y entonces me disculparán, es un poquito más pesado de lo que se ve. Mire, esto está final. Esto es control de difuso para corrección activa del factor de potencia. Esto les voy a hacer el resumen, es un poquito pesado. Y lo que hace es, a partir de un sistema lógico de rendimiento, generar un sistema controlado de forma lógica. Es decir, dame un segundo, creo que tengo la presentación por aquí. Mírelo, aquí está. Es que es un poquito complicado de explicar. Lo, lo que hacen es manejar un rango de funcionamiento de un equipo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, nosotros podemos decir que vamos a decir que vamos a controlar la temperatura o movimiento, un calentamiento de un área específica entre 10 y 40 grados y establecemos una serie de normas lógicas en el cual nosotros decimos que si baja va a tal velocidad el motor, pues si está más o menos entre 20 y 30 grados, vamos a manejar un rango. Y si está muy alta temperatura, vamos a manejar un rango de velocidad del motor. Entonces, dependiendo de la temperatura que se vea, nosotros empezamos a establecer un conjunto de normas lógicas para manejar el motor. Este tipo de control es bastante extenso. Inclusive se puede conseguir software para explicarlo como tal. Entonces, lo que hace es que ustedes, por ejemplo, este es un sistema de control difuso como tal, en el cual nosotros tenemos un voltaje de entrada, hacemos la conversión digital, ¿cómo se llama? Corriente directa, ¿cierto? Y hacemos un control, es decir, el voltaje máximo y el voltaje mínimo, y la diferencia de esto, hacemos una retroalimentación con un PWM, es decir, con un amplificador operacional, y hacemos el apagado o el prendido del motor que estamos controlando, dependiendo de qué rango necesitemos y cuánto es el ancho que necesitamos botar para hacer el control del motor. Este es un control básico. Por aquí encontré otro. Y como tal, utilizando circuitería de pasabajos. Entonces ya estoy hablando de otro cuento. Pregunta, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo o están perdidos? Profe, pues yo un poquito, porque yo también pues estudio un poquito de lógica digital y algo de analógico, entonces más o menos estoy empapado del tema un poquito. Esto forma un libro de esos malos que se llaman Ingeniería de Control Moderna y aplica pura integral y la transformada de Laplace para generar este tipo de controles. Por eso es Uf, que pero oye, luego ya es con mate, vos ya en mate 4 mate 5 que uno ve no la es plaza. como, eso es mate 4, sí, eso es material 4 ¿qué? No, Matemáticas 4 en universidad. yo Entonces, apenas soy esto mate es, 3. no, esto es mate 4. Entonces, esto es como una explicación general de lo que es la parte de matemática con FUSI. Entonces, estos son los materiales que yo encontré dentro de la guía como tal. Yo apenas lo vi, yo dije, oh, esto se... Entonces, esto es la de lógica FUSI como tal. Esto es bueno, si ustedes quieren comprenderlo. eh, Es que generalmente la lógica FUSI ya se está aplicando mucho
Es que me atrevería mucho a decir, a veces con electrónica pequeña se puede solucionar. El gran problema es establecer la ecuación que maneja todo el control como tal. Dígame, don Nelson, que por ahí lo vi, la mano levantar. No, profe, fue Johan el que alzó la mano. Yo lo vi a usted. ¿Sí? No, no se preocupen. Esto es puro control. No, si quieren repasarlo, que es bastante pesado porque mire, aquí están cálculos de flujo de potencia óptimo para... Uy, esto no. El vector de variables. No, gracias. No, no me voy a meter en esto. Estos son como ejemplos ya a nivel industrial de control de potencia. Filtro óptimo de potencia, descripción de balance. No, esto tampoco. Esto es control de impedancia en las líneas como tal. Venga, a ver. Sí, claro. El control de impedancia, cálculo de impedancia, filtros, módulo de estimación, cargas no lineales. Uy, no. Aquí está chévere, pero ¿ustedes lo manejarían? Venga, esto es sistemas, esto es control trifásico. Estos son ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Relés de estado sólido. Sí, esto es un transistor que está aquí montado. Y aquí hay un diodo de protección como tal. Y estas son las bobinas de inducción para las 3 líneas de carga del motor. A, B y C, sí. Y igual el voltaje que se maneja, pero es bastante grande, ¿no? Un inversor trifásico de acople inductivo. Esto no me compete porque soy más electrónico que de potencia, así que no. Sí entiendo la lógica, pero no entiendo la carga como tal. Reactor, esto es aislamiento. Entonces entra la señal, la modifican de las 3 fases. Después va a la carga del voltaje de fuente, no sé si es sensórica, el sistema de carga, accionamiento de los filtros y la carga del sistema como tal. No, esto es un motor es un control de arranque de un motor de 10 caballos a 460 voltios. Ah, no. Voltios, ¿qué? Revoluciones. No sé qué es esto. MRS, voltajes. Si alguien se acuerda de esto, se me olvidó. Y es con Simulink. Eso está bueno. Bueno, yo los dejo. Estoy tratando de despejar mi mente porque son materiales que encontré dentro del curso como tal. El Perdón, valor sí, diga. eficaz. Valores eficaz, no. 460 BRM no es eso. Profe, qué pena. Yo tenía una pregunta. Dígame. Eh, ¿Usted tiene secciones adicionales a las que están programadas en las clases o un espacio adicional? ¿Con qué fin o en qué le puedo colaborar? Eh, Es que yo también pues estoy estudiando una carrera y pues, hay temitas que veo que me puede dar la mano. Por ejemplo. Entonces, no sé si tiene espacio adicional. Tiempo. Pues si quiere, por ahora nosotros terminamos clase, no se preocupen y ya ahorita paro la grabación y entonces nos veríamos dentro de 8 días a la misma hora y pues explicaríamos creo que la última clase que nos queda, pero entonces estaríamos al pendiente. De todas formas espero que señorita May, don Julio y don John y don César y don Lewis estén de acuerdo, que no tengan problemas ni tengan dudas. Sí, señorita May. Totalmente. No tengo
Eh, tengo muchas dudas, pero tampoco, pues no, para no entenderlas. Así que voy a ponerme juiciosa para enviarle el trabajo a más tardar pasado mañana. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Me quedo con el compañero que me está preguntando. Bueno, Vale, muchas muchas gracias a todos gracias. y que estén Muy bien. buen Bueno, material. Yo le bueno, Dile, hasta profe. luego. Feliz noche, profe. Muchas Muchas gracias, gracias, que estén profe. bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Entonces, a ver.